Bendecidos con toda bendición de lo alto, bienvenidos a la enseñanza sobre sanidad divina. Soy la pastora Ibelis Tejera. Estamos compartiendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios acerca de sanidad divina. Esta viene siendo la número 9 enseñanza de este tema que hemos estado compartiendo. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas cuando subamos nuevo contenido de sanidad divina. Ahora también te voy a dejar en la cajita de descripción las otras enseñanzas que hemos dado con respecto a este tema. La Biblia tiene mucho de qué hablar sobre sanidad divina. Y hoy vamos a ver la primera sanidad que se registra en la Biblia, en la palabra de Dios, la primera por causa de la oración. Alguien que oró y esa persona sanó. Pero antes de darte esa primera oración de sanidad, quiero darte un poco de historia, ¿verdad? Un poquito para que esa sanidad ocurriera. Por ejemplo, en este caso fue Abraham. Abraham decía que su esposa era su hermana y no decía que era su esposa por miedo, por algún temor. Entonces el rey Abimelech toma por esposa a Sara, pensando que es hermana de Abraham y no esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo: esta mujer es casada, date por muerto. Así le dijo Dios. Abimelech no lo sabía. Todavía no se había acostado con ella. Y Abimelech le dice al Señor, le dice a Dios: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Dios había hecho entonces que todas las mujeres en la casa de Abimelech no pudieran tener hijo. Pienso que fue Abimelech el que quedó estéril en este caso. Número 1, porque Sara pudo haber quedado embarazada de Abimelech. Recuerden, ya Dios había dado una promesa, ya Dios había sanado a Sara. Esto no fue por causa de una oración, esto fue la intervención de Dios directamente. Ahora, número 2, Abimelech pudo haber quedado estéril porque mira la oración que hizo Abraham. Quiero que veas esta oración, la primera que se registra sobre sanidad. Dice en Génesis 20, que otro libro tenía que ser Génesis, la primera, ¿verdad? El principio. Génesis capítulo 20, verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y su sierva volvieran a tener hijos. ¿Vieron que el que quedó estéril fue Abimelech? Dice que Abraham oró y entonces Dios sanó a Abimelech, al rey Abimelech. Y entonces la esposa y su sierva pudieron tener hijos. Mira la segunda oración sobre sanidad divina que se registra en la Biblia por causa de una oración. La segunda sanidad también por una oración. Génesis 25 y verso 21, en este caso, el hijo de Abraham. Dice Génesis 25, 21, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Así que la segunda sanidad que encontramos en la Biblia por causa de que alguien ha orado fue para que Dios sanara a su esposa, en este caso Rebeca, para que pudiera quedar embarazada. Una de las maneras que Dios nos dice en su palabra que los enfermos son sanados es por causa de la oración. Oración de intercesión. Nos dice Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo de ustedes? Haga llamar a los ancianos o a los líderes
de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En otra de las enseñanzas de esta serie vamos a hablar del ungimiento con aceite para sanidad. Y sigue diciendo, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Sabes? Dios nos llama a interceder por otros para que otros reciban sanidad. Pero también encontramos en la Biblia a una mujer que estuvo pidiendo por ella misma. Ella oró por ella misma para ser sanada. Del mismo caso que la esposa de Isaac. Esta mujer no podía tener hijos. Sí, te hablo de Ana. Primera de Samuel, en el capítulo 1, nos dice que ella fue al Señor y con gran angustia comenzó a orar a Dios y a llorar desconsoladamente. E hizo un voto a Dios. Le dijo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. En su petición, en su oración, hizo un voto a Dios, hizo una promesa a Dios. ¿Sabes? Hay algo que debes de entender. Dios no se mueve por nuestras lágrimas, por cuánto lloramos. No. Dios se mueve por nuestra fe. Cuando Dios ve fe, Él se mueve a tu favor. Y esta mujer tenía fe porque hasta le hizo una promesa al Señor. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 19 y 20, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa. Luego Elcana, que era el esposo de Ana, se unió a ella y el Señor se acordó de ella, tal como ella le había pedido. Acuérdate de mí si te acordases de mí. Y dice la palabra del Señor que Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Al Señor se lo pedí. Ella oró por ella misma. Ella le pidió al Señor un hijo varón. Dios oyó su oración y su promesa. Y Dios le dio ese hijo varón, tal como se lo había pedido. Ana fue específica. Isaac fue específico. Abraham fue específico. Es importante que cuando oremos con fe, ya sea por otros que necesitan sanidad o oremos por nosotros mismos, seamos específicos para obtener los resultados que deseamos. Santiago nos dice que la oración de fe salvará o sanará. Ya esa palabra la hemos hablado. Sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta promesa fue hecha a cualquiera que estuviera enfermo. Cualquiera. La oración de fe, ya sea para sanidad, para prosperidad, para restauración, para cualquier cosa. Si es una oración de fe, tiene que estar basada en la palabra de Dios. La oración de fe, escucha bien, es pedir a Dios que haga aquella cosa que usted está convencido que Él quiere hacer. Eso es la oración de fe. Oh, Dios lo que espera de nosotros es que le pidamos. Y la fe declara, la fe habla, la fe confiesa la palabra de Dios. Los dos casos que hemos hablado, los tres casos que hemos hablado tratan de esterilidad. La Biblia también nos dice sobre una mujer rica, una mujer importante que no había podido tener hijos. Esta mujer le había dicho a su esposo, ¿verdad? Hablando sobre Eliseo, el profeta Eliseo, le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura
de que este hombre que siempre nos visita es un hombre de Dios. Hagámosles un cuarto en la azotea. Y vamos a poner allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Y cierto día, ya el esposo le había hecho toda esa cosa, y cierto día Eliseo regresó y subió a ese cuarto que le habían preparado para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer sunamita que agradecemos su amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? Pregúntale, Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Y quieres que te recomendemos ante el rey o con el comandante del ejército? Y ella contestó: no, no es necesario, mi familia me cuida bien, todo está bien. Recuerde, era una mujer rica, una mujer pudiente. Y más tarde Eliseo le pregunta a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Estoy tan agradecido. ¿Qué podemos hacer por ella, Giezi? Entonces Giezi le dice al profeta Eliseo: ella no ha tenido hijos, su esposo ya es anciano. Entonces Eliseo le dice a Giezi: llámala. La mujer regresa y se queda en pie en la puerta mientras Eliseo le comienza a profetizar. Le comienza a decir: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tu brazo. Y ella le dice: no, Señor mío, no. Hombre de Dios, no me des falsas esperanzas. Y sabes que efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Una palabra de un profeta. Los profetas siempre hablan el mensaje que Dios les da. Ahora, todos los ejemplos de sanidad que hemos hablado hoy, todos se tratan de esterilidad. Y yo quiero orar específicamente hoy por aquellas mujeres que no han podido tener hijos. O quizás es estéril el esposo. Para Dios no hay nada imposible. Yo solo quiero declarar una palabra profética sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Esa misma palabra que Eliseo le dio a la tsunamita, yo la hablo sobre tu vida. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hablamos a esos vientres estériles. Hablamos, Padre, Señor, a esos hombres que no han podido tener hijos. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Y hemos visto a través de estos ejemplos que tú lo haces. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que declaro esta palabra sobre aquellos que la necesitan. El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, di amén si estás de acuerdo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, la esterilidad se va, cesa en el nombre de Jesús. Y abrazas a ese hijo, esa hija que tanto deseas. Vemos ejemplos en la Biblia. Sara, Rebeca, Abimelech, su esposa. Vemos a esta mujer, vemos a Ana, la tsunamita. Para Dios no hay nada imposible y todo es posible para el que cree. Nos vemos en una próxima enseñanza de sanidad divina. Bendecidos.